Cuando hablamos de control de velocidad en lazo cerrado, estamos entrando en el campo de los servosistemas hidráulicos, ya que tenemos una combinación entre elementos propios de la hidráulica y la ingeniería de control. Para poder construir nuestro sistema de control de velocidad vamos a requerir algunos elementos adicionales. Anteriormente teníamos una unidad de potencia, una válvula de control y un actuador. Ahora vamos a necesitar algunos elementos como por ejemplo un amplificador electrónico para nuestra válvula de control, que ahora será o una válvula proporcional o una servoválvula. También vamos a necesitar un sistema de control o electrónica de control. Y finalmente, un sensor de velocidad. El tipo de válvula continua que usemos en nuestro sistema de control de velocidad dependerá del nivel de precisión y de la respuesta dinámica que deseemos en nuestra aplicación. Podemos ir desde una válvula proporcional sin realimentación hasta una servoválvula, pasando por las válvulas proporcionales con realimentación y las válvulas proporcionales de altas prestaciones. A continuación vamos a ver cómo se construye el diagrama de bloques en lazo cerrado del control de velocidad de un actuador hidráulico, tanto para cilindros como para motores. Y también veremos cómo es ese funcionamiento del control de velocidad. En primer lugar, vamos a construir el diagrama de bloques del sistema de control de velocidad en lazo cerrado para el cilindro hidráulico. Para ello, vamos a traer los diferentes componentes. El primero que vamos a traer es la unidad hidráulica, la cual me suministra el fluido hidráulico presurizado. El siguiente elemento que vamos a traer es nuestro actuador, en este caso, el cilindro hidráulico. El siguiente elemento es nuestro preactuador, que en este caso va a ser la válvula de control, que puede ser o una válvula proporcional o una servoválvula. Luego vamos a traer nuestro servoamplificador, el cual se encarga de convertir una señal de control en una señal de potencia para poder comandar al solenoide proporcional en el caso de una válvula proporcional o al motor de torque en el caso de una servoválvula. Ahora vamos a traer nuestro sensor de velocidad, pero resulta que cuando trabajamos con cilindros no utilizamos un sensor de velocidad directamente, sino que utilizamos un sensor de posición, LVDT o MDT, y para poder obtener la velocidad a partir de esa medición de posición, lo que se realiza es una derivación. Sabemos que la unidad de potencia se conecta directamente a la válvula de control, para que sea ella quien dirija el flujo hacia el actuador. Una vez tenemos estos elementos, vamos a traer la arquitectura del sistema de control, la cual sería la siguiente, donde tenemos estos elementos. En primer lugar, la referencia o comando, que es el valor de velocidad que deseamos. Luego tenemos el comparador, el cual se encarga de calcular la desviación entre la velocidad deseada y la velocidad medida. Luego tenemos el controlador o algoritmo de control, el cual a partir de la señal de desviación entre la referencia o velocidad deseada y entre la velocidad medida, genera una señal de control que envía al servoamplificador. El servoamplificador toma esa señal de control y la convierte en una señal de potencia para poder comandar a la válvula. De acuerdo a esa señal de comando, ella va a generar un movimiento en su interior y va a permitir que el flujo de la unidad de potencia se dirija hacia el actuador. El actuador recibe ese flujo y entonces se genera su movimiento a una determinada velocidad. Esa velocidad va a ser medida por medio del LVDT o MDT y realizando una derivación y la va a enviar al comparador. Y como ya dije anteriormente, va a calcular la desviación entre la velocidad deseada y esa velocidad medida. Normalmente, estos tres elementos los encontramos incluidos dentro de un PLC o dentro de un computador junto con una tarjeta de adquisición de datos o en la electrónica de control. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con un cilindro hidráulico,
nuestra variable de salida será su velocidad lineal. Ahora, el diagrama de bloques para el sistema de control de velocidad de un motor hidráulico prácticamente es idéntico. Tenemos toda la misma estructura. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que ahora nuestro actuador va a ser el motor hidráulico y que ahora el sensor sí medirá directamente la velocidad, y ese sensor de velocidad puede ser un encoder o un tacómetro. También es importante tener en cuenta que ahora nuestra variable de salida será la velocidad angular del motor. Como hemos visto en todos los videos anteriores, hay una estrecha relación entre velocidad y caudal, ya que el caudal que llega al actuador hidráulico determina la velocidad a la que éste se desplaza. En algunas ocasiones resulta mucho más sencillo implementar un control de caudal. Por lo tanto, a continuación vamos a ver cómo es este diagrama de bloques para un sistema de control de caudal. Para el caso de control de caudal, tenemos la misma estructura en lazo cerrado. ¿Qué tenemos nuevo? Tenemos nuevo que ahora nuestro sensor medirá el caudal, por lo tanto será un caudalímetro, y que nuestro actuador puede ser un cilindro o un motor. ¿Qué sucede en este sistema de control? Que nuestro actuador, el tipo de actuador que usemos, no determina el tipo de sensor, ya que ahora la variable de salida de este sistema de control será el caudal. En el siguiente video veremos cómo es el funcionamiento del sistema de control de velocidad en lazo cerrado, utilizando el ejemplo de cuando nuestro actuador es un cilindro hidráulico.